Muy queridos hermanos, muy buenos días. Feliz domingo en el Señor. En este domingo 17 del tiempo ordinario vamos a hacer nuestra reflexión como cada domingo en cuanto al Evangelio del día de hoy. Podríamos llamarle a este domingo el domingo de la oración filial. Domingo de la oración filial. Es un himno a la oración y un himno al amor de Dios. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Decimos gloria a ti, Señor Jesús. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en tentación. También les dijo: supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirles: préstame por favor 3 panes, pues un amigo ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él le responde desde dentro: no me molestes, no puedo levantarme a dártelos, porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por ser su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Porque quien pide recibe, quien busca encuentra, y al que toca se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pida pescado le dará una víbora? ¿O cuando le pida huevo le dé un alacrán? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Palabra del Señor. Decimos gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, en este domingo, como al principio ya les dije, podríamos llamarlo muy bien el domingo de la oración filial. El domingo de la oración filial, ¿por qué? Porque nos hace énfasis que cuando oremos, no oremos para nosotros mismos. Por eso se llama filial. Es el domingo de la oración entre hermanos, para los hermanos y con los hermanos. Es una oración fraternal. En una palabra Jesús nos enseña a orar, pero no de manera individual, sino de manera fraternal y filial. Jesús quiso llamarle a Dios su Padre, y su relación no es que le voy a orar a Dios, voy a orar a mi Padre. Tanta era su nostalgia por el Padre
que siempre él rezaba con los salmos, oraba con los salmos de David y lo tenía siempre presente. La sensación de Jesús, o mejor dicho, la actitud de Jesús, era una actitud netamente religiosa, por eso se llama religión, del latín religare, de la relación con el que se ama. Jesús amaba a su Padre y él quería tenerlo siempre contento. Se levantaba muy temprano y todo lo que hacía lo hacía por amor al Padre. Quería tenerlo siempre contento. Qué bueno, ¿verdad? Les doy una invitación a todo hombre que quisiera tener feliz a su mujer, siempre hacerlo todo por amor a su mujer, quererla tener contenta. Esa era la actitud de Jesús. O una mujer que ama a su esposo, quererlo tener contento, levantarse por la mañana y idear, pensar qué cosa haré para tener contento a mi esposo. Esa era la actitud religiosa de Jesús hacia su Padre. Por eso todos los que nos llamamos cristianos deberíamos de seguir su ejemplo, de querer tener a Dios contento. ¿Qué cosa? Haciendo lo que a Él le gusta. Obviamente en un par de enamorados van a hacer lo que al otro le gusta. Eso se llama amor. Bueno, pues esa era la actitud de Jesús hacia su Padre. ¿Quién mediaba entre ellos? Pues el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios el que empuja, es el Espíritu de Dios el que hace que la otra persona acuda y acceda al amado con buenas obras, con una actitud sensatamente buena y que lo hace feliz o que ya sabe que lo hace feliz. Por eso Jesús es la presencia de Dios. Jesús es la imagen viva de Dios. Y en Jesús nosotros hemos sido llamados a ser hijos de Dios. El único Hijo de Dios creado es Jesús. Y por Jesús nosotros somos hijos de Dios. Recordemos un poquito aquel pasaje en donde la Magdalena, María Magdalena, acude al sepulcro, encuentra a un ángel que piensa a María que es el jardinero, le dice: Señor, ¿dónde te lo has llevado? Pero cuando éste le dice María, ella reacciona que es Jesús. Y entonces hay un gran amor y lo quiere tocar, pero dice: no me toques porque no he subido todavía al Padre. De allí que después le dice: ve a donde mis discípulos y diles que yo no he subido todavía al Padre y que voy a donde el Padre, a donde es mi Padre y su Padre. O sea, Jesús le dice que el Padre suyo es Padre de ellos y les da la libertad de llamarlo Padre. Así como Jesús le llamaba Padre con el término Abba, Padre, de significado papacito. Bueno, pues esa actitud filial de amor y de entrega por el otro es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos invita a acceder al Padre. Por lo tanto, entonces nosotros recibimos el espíritu de filiación. Nosotros somos hijos en el Hijo y por el Hijo. No somos hijos creados, somos hijos de la creación de Dios, sí, pero que nos da la filiación divina para acceder al Padre es Jesucristo. De allí que me viene a la mente otro relato de la Escritura donde un fariseo nos dice que fue a ver a Jesús de noche para que sus compañeros no lo vieran y no se dieran cuenta de que éste andaba pateando por las dos partes, sino que fue a ver a Jesús
para saludarlo y saber de él. Este hombre fariseo se llamaba Nicodemo. Este hombre fue a ver a Jesús por la noche y se presentó ante él. Y Jesús le dice que en verdad te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Se preocupa y dice, ¿cómo un hombre ya viejo como yo puede entrar por segunda vez al vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le dice, lo que ahora digo no lo entiendes, pero en verdad te digo que lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del espíritu, espíritu es. De allí que Adán y Eva son nuestros padres en la carne y en la sangre. Y Jesús, el Hijo de Dios, con el Padre y el Espíritu Santo, son Dios vivo. Y la iglesia es esa comunidad de bautizados. Esta comunidad de bautizados que nos hace hermanos. De tal manera que nosotros, cuando somos invitados por Jesús, somos invitados a participar de su Espíritu, que nos hermana a Él y nos da la capacidad de acceder al Padre diciéndole, Padre. Jesús siempre ha tenido a bien invitarnos a orar en comunidad, no de manera individual. Dice la oración, Padre nuestro, no Padre mío. Cuando nos habla sobre la continuación del Padre nuestro, siempre lo dice en fraternidad. Perdona nuestras ofensas, no perdona mis ofensas. Y por otra parte, no nos dejes caer en tentación, no solamente líbrame a mí de la tentación y del mal, sino a todos líbranos del mal. No nos dejes caer en la tentación. Y por otra, decimos en esas peticiones, danos el pan de cada día. No dame el pan de cada día, socórreme a mí y a los demás, olvídalos, sino socórreme a mí, socorre a todos nosotros, perdón. Esta es la relación que Jesús ha querido sostener con el Padre, de tal manera que nosotros, recibiendo el Espíritu Santo en el bautismo, es como llegamos a ser hijos de Dios. Jesús, el Padre y el Espíritu Santo son Dios. Y la comunidad de creyentes es la iglesia, que es la madre. Y todo lo que nace entre el Padre y la Madre es lo que hace a los hijos, nacer a los nuevos hijos de Dios. ¿Cómo? A través del bautismo. Recibiendo gratuitamente el espíritu de filiación adoptiva que nos hace clamar junto con Jesús, Abba, Padre. Esto lo encontramos en la carta a los Romanos 8:15. Esa filiación divina, fruto de la gracia de Dios, es la que confesamos precisamente al decir Padre nuestro, avivando de este modo el afecto suplicante y la confianza de recibir lo que pedimos. ¿Qué podrá negar Dios a los hijos que las súplicas, tras haberle pedido, no pueda conceder a sus hijos? Jesús nos dice, ¿quién de ustedes, padres que son malos, dan a sus hijos cosas buenas? Pues cuánto más mi Padre Celestial les dará todo lo que le pidan en mi nombre. ¿Quién de ustedes, si le pide a su hijo carne, le va a dar una víbora? ¿Verdad? Nadie.
Bueno, pues si vosotros que sois malos les dan cosas buenas a sus hijos, mi Padre les dará el Espíritu de Dios a todo aquel que se lo pida, pero siempre de manera filial y de manera universal. De esta manera nosotros avivamos este modelo de afecto suplicante y la confianza de recibir lo que pedimos. La invocación Padre Nuestro es un grito del corazón, no nada más de los labios que resuena dentro de nosotros, sino también al oído de Dios. ¿Qué se dice entonces a todos aquellos que están preparando el bautismo, los catecúmenos? Se les dice, con esta invocación comprenderéis que habéis empezado a tener a Dios como Padre, pero lo tendréis en su totalidad cuando hayáis nacido al Espíritu de Dios, que es el bautismo dentro de la iglesia. Aunque ya antes de nacer habéis sido concebidos con su semilla, habéis de daros cuenta que la fuente de todo bien es Dios. Y ustedes nacerán en el útero de la iglesia, recordando que tienen un solo Padre que está en el cielo. Ese Padre que da la muerte, que fue Adán y Eva. Pero ahora vais a nacer en el seno de la iglesia por obra del Espíritu de Dios. Y entonces seremos nosotros hijos de Dios y podremos llamarle Padre a nuestro Padre, al Padre de Jesús más bien. ¿Quiénes pueden recitar entonces el Padre Nuestro? Pues ciertamente todos aquellos que creen en Cristo y que han nacido en Cristo. Siempre que oréis, dice Jesús a sus discípulos, digan Padre Nuestro, no Padre mío, Padre Nuestro. Entre vosotros, que sois los discípulos de Cristo, podréis recitar libremente, y porque ya habéis sido purificados en el Espíritu Santo, podéis decirle Padre a mi Padre. Y así fue al principio de la iglesia. La iglesia primitiva no permitía que los catecúmenos, antes de recibir el bautismo, pudieran decirle Padre al Padre de Jesucristo. En efecto, dice San Agustín, ¿cómo uno que no ha nacido podría decirle Padre Nuestro, que no ha nacido dentro de la iglesia? Pues no. Tienen que recibir el bautismo para que entonces puedan decirle Padre al Padre de Jesús. Por ello se llama la oración de los fieles, y por ello decía que es el domingo de la oración de los fieles. Dice San Cipriano que Padre Nuestro se le dice, o lo tienen que decir, o lo dicen quienes creen en Jesucristo, porque son santificados por Él y regenerados por Él en el nuevo nacimiento de la gracia, que han comenzado a ser hijos de Dios. Todo el que cree que Jesús es el Cristo es el Hijo de Dios. Esto lo tenemos en la primera de San Juan, capítulo 5, verso 1. Los que no creen y rechazan a Cristo no pueden llamar a Dios Padre. A ellos Jesús les dice, vosotros tenéis por padre al diablo y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Él ha sido homicida desde el principio y no ha perseverado en la verdad, porque en él no hay verdad. Juan capítulo 8, verso 44. Un pueblo pecador no puede ser hijo de Dios. Imagínense aquí lo que tenemos. Un pueblo pecador no puede ser hijo de Dios. Veamos, por ejemplo, la primera carta de este domingo, cómo Abraham
nuestro Padre en la fe, que recibió a esos 3 jóvenes en su casa, les dio de comer, les dio de beber, los hospedó, salieron al día siguiente para la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y sin embargo, Abraham no está contento porque él se salvó. No está contento porque se liberó a Lot y su esposa y porque los otros van a morir, sino que intercede por todos ellos. Señor, y si hubiera 50 justos en ese pueblo, ¿vais a destruir a todo el pueblo matando a 50 justos? Y Dios, Yahvé, le dice, no, en atención a esos 50 justos no los destruiré. Pero Abraham sigue intercediendo. Y si no fueran 50, sino 40, y si no fueran 40, sino 30, y si no fueran 30, sino 10. Y Yahvé le responde, en atención a esos 10, no destruiré a ese pueblo. Bueno, pues ven ustedes entonces aquí esta situación tan grande y misericordiosa. Nosotros somos invitados a orar por todos los pecadores. Y si Sodoma y Gomorra fueron destruidos, es porque no quedó nadie. No había 10, ni había 1. Por eso, bien se dice que un pueblo que no cree en Cristo no puede llamarle Padre a Dios. ¿Cómo podemos llamarle nosotros a Dios nuestro Padre si nosotros no hacemos su voluntad? Si nosotros no cumplimos con las leyes de su Espíritu, no amamos a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Tenemos nuestros dioses, el dinero, el poder, el pecado, que nos esclavizan y no nos hacen hijos en el Hijo. Recordemos esta parte importante, que el pecado nos esclaviza y solamente el Hijo es el que permanece con el Padre y es el único heredero de las gracias de Dios. O sea, que Él que nos ha hermanado, nos ha hecho hijos de Dios y nos ha dado el poder de heredar la vida eterna, pero no sin antes haber sido perdonados de nuestros pecados, habiendo sido bautizados y cumplir como iglesia de Dios con todo lo que el Espíritu de Dios quiere de todos nosotros. Bueno, pues a ellos, a estos que son malvados, el Señor les dice, tenéis por padre al diablo, los que no han cumplido con el Espíritu de Dios, sino que se han dejado llevar por el espíritu del mundo. Y les dice claramente, ustedes más bien han hecho caso a su deseo carnal y vuestro padre es el maligno. Y el maligno ha sido un homicida desde el principio y no ha perseverado en la verdad porque él no es verdad. Un pueblo pecador no puede ser hijo de Dios. Lo son solo aquellos a quienes se les ha perdonado los pecados y a estos se les ha llamado hijos de Dios y se les ha prometido la vida eterna. De manera que cuando digamos nosotros el Padre nuestro, acudamos a nuestro Padre y vivamos con esa santidad de los hijos de Dios. Y pidamos no solo por nosotros mismos, sino por todos los seres humanos. Que nos libre del mal, que nos libre de la tentación, que no caigamos en esa tentación del mundo, que es el dinero, el poder, y hagamos incluso de nuestra esposa y de nuestro esposo o de nuestros hijos, nuestros ídolos, nuestros diosesitos, y olvidemos a Dios, porque entonces ya no le amamos por sobre todas las cosas, ni lo preferimos a Él,
sino que antes preferimos a nuestro esposo, a nuestros hijos, nuestras esposas, al dinero, el poder y todo cuanto nos separa de Dios. El mismo pecado nos separa de Dios. El no vivir como auténticos bautizados nos separa de Dios. ¿Cómo vamos a decirle Padre a nuestro Padre Celestial si no sabemos ser hermanos y prójimo? Auténtico prójimo de nuestros hermanos. Acordémonos de aquel domingo donde se nos relató la parábola del buen samaritano, que fue el domingo 15. Nada más imagínense esta situación que nosotros estamos teniendo. Finalmente, nosotros nos dice la carta del apóstol, fíjense, nos dice la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, que por el bautismo nosotros hemos sido sepultados con Cristo y también resucitados con Él. Y mediante la fe en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos, nosotros somos hijos en el Hijo. Ustedes estaban muertos por sus pecados y no pertenecían al pueblo de la alianza, pero por Cristo, que nos dio una vida nueva en Cristo, perdonándonos todos los pecados, Él anuló ese documento que nos era contrario, cuya cláusula nos condenaba para siempre. Y Dios lo eliminó clavándolo en la cruz de Cristo. Qué hermosas palabras y qué hermoso sentimiento del mismo Hijo de Dios. Decirle, papacito, buenos días. Papacito, ¿qué es lo que quieres que haga el día de hoy? Papacito, ayúdame con tu espíritu a hacer las obras de misericordia, las cuales nos enseñó con plena, pero con una plena actitud. Bueno, pues ahora vemos cómo Jesús es la persona encarnada de Dios, es el rostro de Dios hecho hombre. Y nosotros estamos llamados a creer en Jesús y mediante su Espíritu hacer sus obras, porque este es el don que Él nos ha dado. Así sea.